Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez Machuca y el día de hoy presentaré la norma ISO 31000 en su última revisión del año 2018 que trata sobre la gestión de riesgos en las empresas. Esto para la materia de normatividad de los sistemas de calidad en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. En esta ocasión nos enfocaremos en los capítulos 4 y 6 de la norma, que tratan de los principios y el proceso de la gestión de riesgos respectivamente. Y bueno, entonces para empezar debemos revisar una breve introducción a dicha norma. Bueno, la norma ISO 31000 es una norma internacional que ofrece las directrices y principios para gestionar el riesgo de las organizaciones. Y bueno, esta norma va dirigida a las personas que crean y protegen el valor de las organizaciones para gestionar los riesgos, tomar decisiones, establecer y lograr los objetivos con respecto a la mejora del rendimiento. ¿Sí? Bueno, en todo momento las organizaciones, sin importar su actividad principal o su tamaño, se enfrentan a factores o situaciones, ya sean internas o externas, que puedan poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos establecidos. ¿Sí? Un ejemplo muy claro en estos tiempos es bueno, la situación de la pandemia. Desde el año pasado que estamos viviendo esta situación y bueno, hasta el día de hoy conocemos dos resultados que se han obtenido con respecto a las organizaciones, que es en donde nos enfocamos. Y bueno, esta norma recogió una serie de buenas prácticas que bueno, proporcionan la eficiente gestión de los riesgos en todos los niveles, especialmente en el nivel operativo, tal vez también de gobierno, y bueno, en el nivel de la confianza de las partes interesadas. Ahorita veremos más adelante unos ejemplos. Y bueno, en esta imagen se describe cómo está basada la norma ISO 31000. Bueno, se refiere a estos tres capítulos y su relación entre ellos. Pero bueno, como dije al principio, nos vamos a enfocar en el capítulo 4 y 6. Sin embargo, aquí se representa la relación en el capítulo 4, que son los principios, en el capítulo 5, que es el marco de referencia, y en el capítulo 6, que es el proceso. ¿Sí? En el centro de, bueno, en el centro del gráfico de principios podemos ver que, bueno, está la creación y protección de valor, que bueno, ese es el propósito principal de la gestión de riesgos. Bueno, pues se trata de mejorar el desempeño, fomentar la innovación y alcanzar los objetivos. ¿Sí? Estos son los 8 principios de la norma ISO. Empezamos por el principal, que es integrada, estructurada y exhaustiva, que es adaptada, inclusiva, dinámica, que tiene mejor información disponible, los factores humanos y culturales y mejora continua. ¿Sí? Esos son los 8 principios de la norma ISO. ¿Sí? Esos principios pues, son los fundamentos de la gestión del riesgo y bueno, orientan a que esta gestión sea eficiente y eficaz. Además de esto, se deben de gestionar los efectos de la incertidumbre con respecto al cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? Es de las principales ventajas la reducción de la incertidumbre con respecto a lo que pueda ocurrir en el futuro. Y bueno, a continuación vamos a explicar cada uno de ellos. El primero de ellos, como lo dije, es integrada. Bueno, la gestión de riesgos debe ser parte integral de todas las actividades de la organización. Esto quiere decir que al momento de realizar la gestión se deben de considerar todas las actividades de toda la organización o la empresa con respecto al posible riesgo que se pueda presentar. ¿Sí? En esta ocasión, bueno, con respecto al ejemplo que decíamos, no podemos ignorar el hecho de que existe una pandemia y decir que en solo una parte de la organización se pueda presentar o pueda llegar a afectar, sino en toda en general. El segundo es que debe ser estructurada y exhaustiva y bueno, debe de ser los resultados coherentes y comparables. Esto, bueno, cuando se realiza la gestión, los resultados deben de ser acorde a lo planeado, a los objetivos y se pueda comparar un antes y un después. Después,
El tercero es que debe de ser adaptada, bueno, se refiere a la adaptación con respecto al marco de referencia y el proceso de gestión, que son los capítulos 5 y 6 de esta misma norma, y deben de ser proporcionales al contexto de la organización, ¿sí? Y obviamente esto debe estar relacionado con los objetivos que ya se estén estableciendo. Inclusiva se refiere, bueno, que debe estar las partes interesadas en constante participación para, bueno, la toma de decisiones. Además de esto, se debe tomar conciencia sobre las posibles consecuencias del riesgo que se esté presentando, ¿sí? Igual, un ejemplo es que al momento de notificar sobre el posible riesgo, la participación de todos los empleados de una organización son de suma importancia y bueno, estos no se deben de ignorar. Con respecto al principio de que debe ser dinámica, se refiere a que, bueno, constantemente están cambiando los riesgos. Puede ser que aparezcan repentinamente, que desaparezcan o que vuelvan a aparecer de pronto. Eso se refiere a la incertidumbre de este tipo de riesgos. Y bueno, aquí lo importante, como ya lo había dicho, la gestión de riesgos anticipa, detecta y reconoce y responde a estos cambios. Entonces, esto es muy importante por parte de la gestión de riesgos, ¿sí? Y bueno, con respecto a la pandemia, en algunas ocasiones se creía que ya se podía regresar a trabajar de manera normal. Sin embargo, bueno, la tasa de contagios aumentaba, a veces se mantenía, pero bueno, como debe una pandemia de ser, van incrementando los casos. Es por eso que, bueno, se debió de haber creado un plan de contingencia. Y bueno, otro sería la mejor información disponible. Bueno, esto hablábamos de la información histórica y que se debe de estar actualizando constantemente porque, bueno, a través de esto se toman decisiones. Además, se tienen expectativas a futuro con respecto a los resultados que se vayan obteniendo de la gestión de los riesgos, ¿sí? Esto igual nos puede ayudar para futuras pandemias y llegar a existir otro nivel de contagio a tal grado que llegue a ser a nivel mundial, que esperemos si no, pero igual nos puede ayudar esta información para tomar mejores decisiones en un futuro. Por ejemplo, el cerrar aeropuertos, fronteras, pudo haber sido una de las mejores decisiones, sin embargo no se tomaron a tiempo porque no sé si en cada país se debe de realizar la gestión de los riesgos de su manera o de forma general a nivel mundial. Y bueno, factores humanos y culturales, pues aquí se refiere a que se debe tomar en cuenta el comportamiento del ser humano y de todas las culturas que existen. Bueno, esto puede influir en los aspectos de la gestión de riesgos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que qué hubiera pasado si las personas hubieran acatado las instrucciones que se daban por parte de los gobiernos de los distintos países. Bueno, a lo mejor y no tuviéramos tanto nivel de contagios, tantos decesos, pero bueno, también el factor de este comportamiento humano genera que se hayan contagiado tantas personas, ¿sí? Entonces todo tiene que ver, todo se puede ejemplificar con eso sobre la pandemia, e igual puede ser cualquier riesgo desde cualquier nivel de la planta. Uno puede ser un riesgo financiero, un riesgo de la producción, del ambiente laboral, de todo se puede gestionar los riesgos. Y bueno, el último es la mejora continua, como debe de ser todo proceso, todo procedimiento, debe de mejorar continuamente mediante el aprendizaje y la experiencia, siempre y cuando sea para obtener los mejores resultados. Y pasamos al capítulo número 6 que bueno, es referente al proceso. Y bueno, aquí se representa con una imagen, empezando por la comunicación y consulta, después el alcance, contexto y criterios, después la evaluación del riesgo, que es la parte del medio que se divide en tres etapas, posteriormente el tratamiento del riesgo, después el seguimiento y revisión y por último el registro e informe. Igual vamos a revisar de uno por uno y vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, para empezar el capítulo 6 se refiere a que debe ser una integración en la estructura, las operaciones y los procesos de la organización. Se refiere que todo debe de estar em, coordinado y en constante comunicación.
Bueno, en este proceso se debe de aplicar de manera sistemática las políticas, los procedimientos y prácticas a las actividades de las que se muestran en pantalla, que eran las que vimos en la diapositiva anterior, que es esta. Todo debe estar perfectamente coordinado. Entonces, vamos a pasar al primer paso, que es el de comunicación y consulta. Y bueno, la comunicación es indispensable en una organización y más en situaciones de riesgo para que las personas sean conscientes y comprendan dicha situación, más que nada que estén enteradas de dicha situación que pueda generar un riesgo a corto o largo plazo. Sí, obviamente aquí se integran de nuevo a las partes interesadas, se debe tomar en cuenta las bases con las que se van a tomar las decisiones y las razones por las cuales se van a realizar acciones específicas. ¿Sí? Para esto es muy importante reunir diferentes áreas de experiencia según el tipo de riesgo, considerar los diferentes puntos de vista, como lo habíamos visto que era la integración, la suficiente información que se recopiló y que, bueno, en todo el proceso se debe de adquirir el sentido de inclusión y propiedad, ¿sí? Que sepamos que el riesgo es de la empresa y que nos puede afectar o beneficiar a todos. Y bueno, este primer paso se debe considerar en cada uno de los siguientes pasos, ya que bueno, en todo momento existe el intercambio de información de manera interna y externa. Y bueno, un ejemplo con respecto a eso es en estos tiempos de pandemia, la comunicación es importante, bueno, tanto del gobierno con respecto a las organizaciones de nuestro país, en específico también las de nuestro estado, para saber si se podía elaborar, si se podía trabajar de manera normal o cuáles iban a ser los protocolos o las medidas de contingencia. ¿Sí? Y consulte obviamente que toda la información que se está llevando a cabo que se está adquiriendo conforme pasa el tiempo sea disponible para las empresas y para todas las personas. ¿Sí? Ese sería un ejemplo sobre la comunicación y la consulta. El alcance, el contexto y criterios. Bueno, eso se refiere a la adaptación del proceso de gestión de riesgo para que se evalúe y se trate de manera correcta. Bueno, esto es importante ya que, bueno, el proceso de gestión de riesgos se puede aplicar en distintos niveles, como ya lo hemos mencionado. Bueno, debe estar alineado con los objetivos y especificarse en el entorno donde se realizará el proceso de gestión. Y con respecto a los criterios, se debe establecer de acuerdo a la incertidumbre de los resultados y objetivos. Además, bueno, esto puede llegar a ser influido por el tiempo, por el nivel de riesgo, en la capacidad de la organización, entre algunos otros factores. Sí, eso sería en cuanto al alcance, el contexto y criterios. De manera resumida, podemos decir que el alcance se refiere a todas las actividades que se deben de tomar en cuenta a la hora de gestionar el riesgo. El contexto igual se refiere al entorno en donde se van a definir los objetivos y donde se van a tratar de alcanzar. Y los criterios, bueno, se refiere a la importancia de los riesgos que se puedan presentar. Y bueno, la evaluación del riesgo se refiere al proceso global de identificar, analizar y valorar el riesgo. ¿Sí? Ese es el siguiente paso. Y bueno, este se refiere bueno, respecto a la identificación del riesgo, se refiere a encontrar, a reconocer y describir los riesgos que ayudan a afectar a la organización en el cumplimiento de objetivos. Bueno, esto lo podemos definir así como en el momento que, bueno, se presenta una pandemia, el primer riesgo que se debió haber identificado pudo haber sido la posibilidad de contagiarse a través de las vías de los medios de comunicación, bueno, de transporte, aeropuertos, centrales de autobuses, todas aquellas personas que han viajado, puede haber sido uno de los riesgos. Y bueno, análisis del riesgo, pues, se tiene que identificar, perdón, se tiene que analizar cuáles eran las alternativas, cuáles eran las posibles estrategias para poder evitar que sucedieran tantos contagios. Bien, en este caso, bueno, pues no es sencillo únicamente cerrar las vías de transporte, ya que, bueno, únicamente no solo es para personas, sino también para el mercado a nivel mundial. Entonces es ahí donde se empiezan a analizar los posibles beneficios o consecuencias negativas que se puedan llegar a tener con respecto a estas decisiones.
Y bueno, con el análisis, bueno, se consideran todas las opiniones